a empezar. Primero que tenemos que hacer como un recordar y siempre en cardiología, si es que estás estudiando de la parte de cardiología, sea en medicina interna o en fisiopatología, o ya en en la parte de emergencia, siempre cardio, se necesita tener una base de fisiología y anatomía bien definidas para poder entender mejor el mecanismo fisiopatológico. Y si tienes esta base en sí, puedes entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, de las valvulopatías, que es donde más ruidos vas a encontrar. Entonces, vamos a hacer un repaso primero de eso, rápido, y pues luego nos vamos a centrar en todos los ruidos que puedes auscultar en tu corazón, que son muchos, la verdad. Bueno, primero tenemos que el ciclo cardíaco está compuesto por una fase de sístole y de diástole. La diástole tiene aproximadamente los 2/3 y la sístole es 1/3, aproximadamente. Ahora, en la fase de sístole tenemos dos fases, que es la contracción isovolumétrica, o sea que nuestro corazón se contrae, pero el volumen no varía. Se contrae por completo para luego empezar la fase de eyección, que es donde sale la sangre del corazón, sale desde los ventrículos por las arterias aorta y pulmonar hacia la circulación pulmonar y sistémica respectivamente. Luego pues tenemos que hay una fase de eyección rápida y lenta. Luego sigue la parte de la diástole. Aquí es cuando se eyecta la sangre y en la sístole es cuando se llena nuestro corazón. Y además de que se llena el corazón, se llenan las cavidades cardíacas, en diástole también se irriga nuestro corazón. Y eso es importante, sobre todo cuando estudiamos la parte de de la cardiopatía isquémica. La parte isquémica es muy importante que recuerdes que el corazón se irriga en diástole y si este periodo de diástole disminuye, como por ejemplo en algunas taquicardias extremas, pues también su irrigación disminuye y puede llevarte a un infarto. Ahora, esta diástole está comprendida por la relajación isovolumétrica igual. Isovolumétrica quiere decir que el volumen no cambia. ¿Por qué? Porque las válvulas están cerradas y ahorita vamos a ir conectando cada una de estas fases con los ruidos que vas a escuchar. Luego está el periodo de llenado, llenado rápido y llenado lento. Y luego sigue la última fase del llenado que es la contracción auricular o diástasis. Diástasis, vamos a poner y esto completa el 20% del llenado de nuestro ventrículo. Ahora, es importante esta fase de la contracción auricular porque cuando se contraen enérgicamente quiere decir que nuestro ventrículo necesita una ayuda extra para poder llenarse. Quiere decir que está fallando o el ventrículo está muy hipertrofiado y está muy grande o nuestra válvula está estenosada. Hay diferentes patologías que pueden causarnos una contracción auricular en la que produzca un ruido. Normalmente no produce ruido. Y otra importancia de la contracción auricular es que este 20% es importante para completar el llenado de nuestro ventrículo, de nuestros ventrículos. Y si se pierde, como por ejemplo en una fibrilación auricular, que es es la arritmia clínica más frecuente, y pues bueno, se pierde en esa fibrilación auricular, en el flutter auricular también se pierde la contracción auricular, por lo tanto se pierde ese 20% de llenado. Ahora tú dirás 20% no importa porque es muy poco, ¿no? Ya tengo acá el 80%, pero el punto está en que en pacientes con una cardiopatía de base o una insuficiencia cardíaca de base, ese 20% los puede descompensar y llevarlos a la complicación de una insuficiencia cardíaca crónica, hacerse aguda, hacerse una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los soplos? Uy, si pueden Hay que tomarle una apagar foto su micro, muchas al gracias. medidor. Sí, Vale. para calcular. Hola, ¿pueden apagar su micro? Eso es, muchas gracias. Ahora, tenemos aquí la parte de los ruidos cardíacos ya, que es lo que vas a escuchar en sí. Ahora, en los ruidos tenemos que en la contracción isovolumétrica vamos a dibujar un corazón por aquí. Vamos a dibujar a nuestro corazón. Ok, siempre hago este dibujo medio raro, yo le denomino corazón ameba, pero es porque sí se parece a una ameba. Vamos a ver. Acá están nuestras 4 venas pulmonares, acá están las cavas. Vamos a hacer la representación de que por aquí sale la pulmonar y por acá sale la aorta.
Entonces, sé que es un poco extraño, pero bueno, aquí también hay válvulas. Es un poco extraño mi corazón, pero nos puede servir para entender esto. Ahora, ¿qué pasa primero aquí en la diástole? ¿Qué va a pasar? Va primero aquí a llegar sangre por estas 4 venas pulmonares y va a llegar sangre por las cavas de la circulación sistémica. Aquí llega la sangre desoxigenada, lo clásico que nos enseñan en la primaria, y por aquí llega la sangre oxigenada, la clásica que lo ponen rojito y azulito, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Que esa sangre, primero aquí, nuestras válvulas van a estar cerradas. Ahora, ¿por qué van a estar cerradas? Aquí en la contracción isovolumétrica, aquí en la sístole, que es lo primero que se dio antes de que se llene, se podría decir, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que esta sangre ya pasó hasta acá, ya pasó hacia nuestros ventrículos, ya está aquí, pero todavía estas válvulas de aquí están cerradas. ¿Por qué? Porque todavía no salen, todavía no pasa la eyección. Pasa de aquí de aurícula a ventrículo, igual acá, pasa de aurícula a ventrículo, ¿ok? Estamos aquí en la contracción isovolumétrica y lo primero que se va a dar es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son estas. Esta es la tricúspide y esta es la mitral. Entonces, lo primero que va a pasar es que estas de aquí se van a cerrar. Vamos a ponerlo de otro color. Las de aquí, primero, aquí se van a cerrar, se cierran. ¿Para qué? Pues pasa la sangre y se queda ahí estancadita todavía. Aquí está la sangre para poder salir a la circulación sistémica. Entonces, aquí ya se produjo el primer ruido cardíaco, que son el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y esto va a hacer que todas nuestras válvulas en esta fase de contracción isovolumétrica, todas las válvulas estén cerradas, tanto las auriculoventriculares como las válvulas semilunares. Están cerradas y aquí se ha llenado nuestro ventrículo de sangre. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que haya eyección? Se tienen que abrir y las que se abren son estas valvulitas de aquí, las válvulas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar. Entonces aquí se abren, lo siguiente que pasa en la sístole es que se abren las válvulas las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. ¿Por qué? Porque la presión dentro del ventrículo ha aumentado a tal punto que puede abrir las válvulas. ¿Por qué? Porque nuestro musculito se está contrayendo, pero no ha cambiado el volumen. Por eso es que se está contrayendo, se contrae, aumenta la presión porque hay líquido dentro y pues tiene que abrirse estas válvulas para la eyección. Entonces sale el líquido, sale la sangre hacia la circulación sistémica y hacia nuestros pulmones. Ahora, lo siguiente que tiene que ver, que tiene que pasar es que comience a llenar otra vez sangre, que tiene que llegar sangre otra vez, que siempre está llegando aquí. Entonces va a comenzar a llegar sangre, pero va a encontrar primero aquí nuestras válvulas cerradas. ¿Por qué? Porque ya se habían cerrado aquí, ¿no? En la sístole. Lo que tiene que pasar es que tienen que abrirse, ¿no? Va a comenzar a llegar sangre, va a comenzar a llegar sangre y pues aquí en la relajación isovolumétrica, cuando nuestro corazón ya se ha inyectado todo, se ha inyectado, ha salido toda la sangre, lo que tiene que pasar es que estas válvulas de aquí se tienen que cerrar otra vez. ¿Por qué? Porque no pueden quedar abiertas, porque es como si tú intentaras llenar un caño, llenar un lavatorio con la tubería abierta. Va a salir, va a seguir saliéndose la sangre. Entonces, aquí cuando comienza a relajarse nuestro corazón, en la relajación isovolumétrica, pasa nuestro segundo ruido, que es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Mejor dicho, se tiene que cerrar lo que se abrió previamente. Aquí se abrió para salir la sangre, entonces el siguiente paso es cerrar lo que se abrió. ¿Por qué? Porque toda esta presión de la sangre y toda la presión que se generó bueno, la tensión que se genera en la pared y luego la presión con la que se inyecta la sangre, va a aumentar la presión aquí en nuestra arteria aorta y pues eso va a hacer que se cierre nuestra válvula semilunar, nuestras válvulas semilunares y eso produce nuestro segundo ruido cardíaco. Primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Acuérdate que tiene que cerrarse lo que se abrió previamente
para eyectar se tienen que abrir estas puertas, la aórtica y la pulmonar. Lo siguiente es cerrar esas puertas. ¿Para qué? Para que no haya un retorno de sangre, para que no pueda producirse pues alguna falla aquí. Si hay alguna falla como una insuficiencia, sí podría haber algún retorno. Luego vamos a hablar de eso. Lo siguiente es que se llene nuestro corazón, que la sangre que habíamos puesto que está llegando aquí, porque sigue llegando, pues va a encontrar la puerta cerrada, entonces las aurículas pues no pueden seguir distendiéndose, tienen una capacidad. Entonces lo siguiente que va a pasar es que para que pase la sangre de aurículas a ventrículos tiene que abrirse esta puerta y esa puerta se va a abrir, ¿ok? Se abren las puertas. Vamos acá otra vez. Se abren estas puertas y pues aquí está, apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que pase esta sangre que está llegando, pase otra vez de aurícula a ventrículo y pues se pueda otra vez eyectar. Otra vez la contracción, la eyección y otra vez los mismos pasos que hemos visto. Ahora, aquí pasaría en la fase final del llenado que nuestra aurícula se contraiga, es como para decir, para que se exprima hasta el último chorrito de sangre que estuvo en la aurícula y pase hacia los ventrículos y así se puede eyectar el volumen. Ahora, estos son los ruidos normales. R1, cierre de las válvulas auriculoventriculares y R2, cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Esos son nuestros ruidos normales. Pero en algunos casos, como por ejemplo aquí el R3, cuando falla el llenado, cuando hay una alteración en el llenado, se dice que falla la distensibilidad del miocardio. Vamos a ponerlo en rojo. Un R3, igual lo vamos a ver de aquí en el otro mapita, un R3, la explicación fisiopatológica es que ha fallado la distensibilidad del miocardio. En especial de los ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ahora, eso es lo que significa el R3. ¿Por qué? Porque normalmente el llenado no produciría ruido, ¿ok? Se dice que se puede escuchar en los niños y hasta adolescentes, más o menos hasta los 18, 17 años, se podría escuchar el R3 con la campana en pacientes de deportistas o pacientes delgados, podría escucharse, pero lo normal es que no se escuche. Se dice que si se escucha ya en un paciente de 30 o 40 años es porque su miocardio está fallando. ¿Qué pasa? Es que en el llenado van a producir la vibración de las paredes ventriculares y eso es lo que no se produce normalmente. Ahora, si ya ha fallado la distensibilidad del miocardio, ya podría producirse y escucharse el ritmo de galope con un R3. Escuchas ya 3 ruidos, que eso no es normal. Y luego la contracción auricular no produce ruido, no se produce normalmente el R4. Por eso es el que el R4 es siempre patológico. Un R4, escuchar un R4 siempre es patológico. El R3, acuérdate, falla de distensibilidad del miocardio e incluso es uno de los criterios para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Ahora, eso con los ruidos. Vamos a explicarlo un poquito más, pero luego en otro mapita. Luego tenemos aquí en los soplos. En los soplos tenemos aquí sistólicos y soplos diastólicos. En los soplos tenemos que justamente los sistólicos son los que se producen en esta fase y en esta fase tienes que acordarte, por eso es que lo he puesto aquí para que te acuerdes. En esta fase, en los soplos sistólicos tienen que ser acordarte de qué está abierto y qué está cerrado en sístole, igual en la diástole, qué está abierto y qué está cerrado. En sístole, las que tienen que estar cerradas son las aurículas ventriculares y las que tienen que estar abiertas son la aórtica y la pulmonar. Por lo tanto, si hay una estenosis de la aórtica y pulmonar, que son las que deberían estar abiertas, se va a producir ruido, estenosis aórtica y estenosis pulmonar. Se va a producir ruido porque deberían estar abiertas. Y la analogía es, por ejemplo, cuando tú tienes una manguera
estás abriendo la manguera, sale el agua, pero si tú le pones el dedo, comienza a producir el clásico ruido el shhh de la manguera porque le estás obstruyendo la salida de ese líquido. Es lo mismo aquí, porque deberían estar abiertas y debería salir el líquido, la sangre, sin ninguna obstrucción, pero si estás disminuyéndole el diámetro de salida o están calcificadas, pues produciría ese tipo de soplo sistólico. Ahora, luego tenemos que las que deberían estar cerradas aquí en sístole son las auriculoventriculares, deberían estar cerradas. Pero si están insuficientes, si esa puerta no se cierra bien, se convierte de repente en una de esas puertas de vaivén que se ponen, por ejemplo, en las cocinas, por ejemplo, se ponen esas puertas de vaivén. Entonces, si al momento de la contracción, parte del flujo que está aquí en el ventrículo se regresa y produce ruido, porque esa válvula normalmente debería estar cerrada y pues aquí se mantiene medio abierta porque está insuficiente. Igual con los soplos diastólicos, acordarte que está abierto y que está cerrado. Lo que debería estar normalmente cerrado es la aórtica y la pulmonar y abierto las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricúspide. Entonces, si es que las válvulas que deberían estar abiertas tienen algún tipo de obstrucción, calcificación, se le ha disminuido el diámetro, van a producir un soplo diastólico. Por eso está la estenosis mitral y la estenosis tricúspide. Y si es que aquí las válvulas que deberían estar cerradas, tienen algún tipo de insuficiencia, ¿ok? Tienen algún tipo de insuficiencia, pues producen algún tipo de ruido porque se retorna parte del flujo hacia el lugar de donde salió, en la insuficiencia aórtica o en la insuficiencia pulmonar. Ahora, estos soplos tienen diferentes datos que debes tener en cuenta sobre al momento de informarlos, ¿ok? Al momento de informarlos semiológicamente los soplos. Tienes que, lo primero que te preguntan es la intensidad del soplo, el tono del soplo, el timbre. Esa parte del tono y el timbre ya es un poco más profundo, ya cuando empiezas a diferenciar bien los ruidos. El momento en el que se produce, si es soplo sistólico o soplo diastólico. Eso sí, si es que el soplo se irradia hacia alguna parte, si es que se irradia a la carótida, si es que se irradia hacia la axila, si en qué parte en qué foco de auscultación has auscultado ese soplo y si hay alguna maniobra que modifica el soplo. Si es que las maniobras de Valsalva, si es que el paciente puja, por ejemplo, se produce una disminución o aumento del soplo. Si es que auscultas el soplo en decúbito lateral, aumenta o disminuye. Eso también, si es que se modifica con las maniobras, también son los datos que se informan en un soplo. Dentro de los grados de intensidad de los soplos tenemos un grado 1 que se ausculta por personal experto en condiciones óptimas y son esos clásicos em, es clásicas anécdotas de tu doctor, tu mentor de cardiología o de medicina interna que te dice, sí, este soplo se ausculta perfectamente. Y tú lo auscultas al paciente y por más que te concentras y buscas y haces de todo, no logras escuchar el soplo, porque de repente es por un efecto mínimo que produce algún tipo de soplo que no se escucha con una intensidad tan potente. Entonces, ese es un grado 1. Luego el grado 2 es auscultado por personal no experto, pero en condiciones óptimas. Esta parte de condiciones óptimas, lo que se pide incluso en los libros de semiología, es que sea una habitación cerrada en la que estés con el paciente y que no haya ruido, que no hable el paciente, que no hable sus acompañantes si es que lo tienes. Y es una condición ideal que muy pocas veces se cumple, pero que se trata de hacer. Luego está el grado 3 que se ausculta fácilmente, pero no hay frémito. Frémito es cuando alguna de estas alteraciones son palpables, vibras. El frémito cardíaco, al palparlo y al auscultar también, se vibra la pared
Entonces, eso es el frémito. Se escucha fácilmente, pero no hay frémito. En el grado 4 ya es un soplo intenso y debe ser por alguna anomalía estructural grave y se palpa, ya hay frémito. Ahora, el grado 5 es muy intenso y se ausculta con frecuencia sobre una zona amplia con frémito, o sea que puedes auscultar el soplo en cualquiera de las zonas de nuestro tórax. Y el grado 6 es extremadamente intenso y que se ausculta sin estetoscopio y esto es muy raro de encontrar. Ahora, estos son nuestros famosos focos cardíacos. Tenemos aquí el foco de auscultación aórtica, el el pulmonar, perdónenme, la tricuspidia y el foco mitral. Aquí en la zona, en la válvula aórtica es el borde esternal derecho, segundo espacio intercostal. En la pulmonar, borde esternal izquierdo, segundo espacio intercostal. Aquí en la válvula tricúspide te dan como que especificaciones 3 a 4 centímetros por debajo del foco pulmonar en el quinto espacio intercostal. Pero también lo que se hace normalmente es quinto espacio intercostal y también el borde esternal izquierdo. Y para el mitral, si es el ápex, normalmente, la verdad es que normalmente estaría línea media clavicular, quinto espacio intercostal, pero muchas veces lo vas a encontrar en la línea axilar anterior, dependiendo si hay cardiomegalia o no y el tipo de paciente que tengas. Pero esto es lo normal, son los focos normales. Ahora, hay muchos que siguen la secuencia aórtica pulmonar, tricúspide y mitral, o hay veces que empiezan de abajo hacia arriba. Y eso es ya dependiendo de cada uno. Por ejemplo, yo sigo el aórtico pulmonar, tricúspide, mitral. Ahora, esto es lo que yo les decía que vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque aquí se ve mejor, bueno, según yo se ve mejor la correlación entre cada uno de los ruidos con cada una de las fases y qué otros ruidos extra podemos auscultar, porque podemos auscultar otros dos ruidos extra, aparte de los soplos, podemos auscultar clics y chasquidos. Y ahorita te digo a qué corresponde cada uno de ellos. Primero, el R1 normalmente se dibuja como un solo cuadradito, como un solo rectangulito. Y te preguntarás por qué el R2 tienes aquí aórtico y pulmonar. Es porque el R2 normalmente puedes auscultarlo desdoblado. Incluso esa desdoblación, ese desdoblamiento fisiológico, vamos a poner acá, desdoblamiento fisiológico va a aumenta de intensidad en la inspiración. ¿Por qué aumenta de intensidad en la inspiración? Porque en la inspiración aumenta el retorno venoso hacia el ventrículo derecho. Normalmente la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo se vacía más rápido que el ventrículo derecho y la aórtica se cierra más rápido que la pulmonar. La válvula aórtica se cierra más rápido que el pulmonar y es por eso que se escucha como desdoblado. Y pues son micras, o sea, son 0.04 segundos, si mal no recuerdo, en lo que se desdobla, o sea, se escucha que una se cierra antes que el otro, pero lo puedes escuchar desdoblado justamente en la inspiración. Y en la expiración ya se escucha como un solo ruido. Ahora, este desdoblamiento, cuando ya es patológico, puedes encontrarlo, por ejemplo, en un desdoblamiento permanente, un desdoblamiento fijo del segundo ruido, desdoblamiento fijo del segundo ruido. Y acuérdate de mí, desdoblamiento fijo del segundo ruido es pregunta de examen en varias partes del mundo, no solamente en los exámenes peruanos. Por ejemplo, yo soy de Perú, los exámenes peruanos también preguntan mucho eso, pero también en el MIR, en el USMLE, en diferentes exámenes es clásico el desdoblamiento fijo del segundo ruido que se ve en la comunicación interauricular. Desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Ok? Ahora, eso con el desdoblamiento. Ahora, entre R1 y R2 está la
sístole. Aquí está la sístole. Entonces, todo lo que escuchemos aquí, vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo de verde. Todo lo que se escuche aquí va a ser sistólico. Y todo lo que se escuche por acá va a ser diastólico. Yo comiéndome las letras. Diastólico. Sistólico y diastólico. Ahora, te preguntarás y de repente me dirás, aunque no leo sus dudas, pero me dirás, ¿y cómo identifico qué es sistólico y qué es diastólico? Entonces, el R1 coincide con el golpe del pulso carotidio o del pulso que tú estás palpando el periférico. Si palpas radial, por ejemplo, o braquial, si palpas carotidio, mucho mejor. Coincide con el golpe del pulso. Entonces, por eso es que tu docente de repente te habrá dicho que auscultes y palpes el pulso al mismo tiempo. Solo así vas a saber cuándo estás en sístole y cuándo estás en diástole. Si auscultas el ruido que auscultes al mismo tiempo que el golpe del pulso, que el golpe que sientes en tus deditos, ese es R1. Lo que sigue es la parte sistólica, luego está el R2 y lo que sigue es la parte diastólica. Solo así vas a saber, y así es que cómo es que se identifica semiológicamente si es un soplo sistólico o si es un soplo diastólico. Se requiere algo de práctica, pero puedes auscultarte a ti mismo incluso o auscultar a alguien más para hacerte la idea de cuándo estás en sístole o cuándo estás en diástole. Y pues de repente si quieres ser cardióloga como yo, ayuda un montón. Y pues, si se puede y de repente en algún país por ahí ya se retornaron a las prácticas clínicas, auscultar a la mayor cantidad de pacientes que tengas y hacer esta práctica con el pulso para poder seguir entrenando a tu oído y a tus deditos, porque eso es práctica constante. Ahora, ¿qué tenemos aquí en los sistólicos? ¿Qué podemos tener? Bueno, ya sabemos que el R1 es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, y que el R2 es por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Ahora, ¿qué otro ruido extra podemos encontrar aquí? Podemos encontrar un clic. Se llama clic y te vas a acordar, vamos a ponerlo por aquí al clic, al señor clic. Vamos a ver, el clic. Y estoy marcándola ahí porque es clic de sístole. El clic lo vas a encontrar en la sístole. ¿Ok? El clic lo vas a encontrar en la sístole, justo después del cierre de las válvulas auriculoventriculares durante el inicio de la sístole. Ese es el clic. Y lo clásico que auscultes el clic es el clic de apertura de estas válvulas. El clic de apertura aórtica o pulmonar. Esto se da en una estenosis aórtica y pulmonar. Ahora, lo más frecuente que vas a encontrar en la práctica clínica es esto, estenosis aórtica. Es una de las valvulopatías más frecuentes en la práctica clínica, es la valvulopatía más frecuente en adulto mayor por degenerativa por calcificación. Y justamente por esa calcificación de la válvula aórtica es que se escucha un clic cuando ésta se abre. Porque lo normal es que no se escuche ningún ruido cuando estas válvulas se abren. Se escuchan cuando estas válvulas vibran, tienen algún tipo de vibración, o el anillo también vibra porque está calcificado y ya produciría un ruido, el clic de apertura. Ahora, en la diástole sí vamos a encontrar algunos otros ruidos más. Primero tenemos aquí nomás empezando nuestra diástole, vamos a tener algo similar al clic, pero aquí no se va a llamar clic, sino le pusieron chasquido.
Y también es un chasquido de apertura de las válvulas que se abren en la diástole. Por eso es que, una vez más, haz este cuadrito si quieres como dibujo, pégalo en tu pared, imprímelo si quieres. Acuérdate que está abierto y que está cerrado en sístole y en diástole. Entonces aquí se tiene que abrir lo que estaba cerrado, entonces aquí se abren las auriculoventriculares. Entonces, chasquido de apertura, también es de apertura, mitral o tricúspide. Pero lo que más frecuente vas a encontrar aquí es el mitral, el chasquido de apertura mitral. Y también es por estenosis. También es por estenosis, chasquido de apertura mitral, justo en el inicio de la diástole. Chasquido de apertura mitral, estenosis mitral, y el clic es estenosis aórtica o pulmonar. ¿Por qué te marco primero la aórtica y la pulmonar? Porque las valvulopatías izquierdas son las más frecuentes. Las valvulopatías derechas son un poco menos frecuentes, se escuchan ya cuando hay pacientes con una cardiopatía de base de larga data, con una insuficiencia cardíaca de larga data, y también cardiopatías congénitas. Ahora, luego tenemos los siguientes ruidos que puedes encontrar aquí. Aquí en la fase de llenado, ya te lo puse ahí arriba, que puedes encontrar el tercer ruido. Y aquí, antes de irse hacia la sístole, tienes el R4. Y habíamos conversado que R3 significa falla de la distensibilidad del miocardio. La falla de la distensibilidad del miocardio. ¿Ok? Distensibilidad del miocardio. Y aquí, ¿en qué patologías vas a encontrar un R3? Vas a encontrarlo en una insuficiencia cardíaca congestiva, vas a encontrarlo en una cardiopatía hipertensiva, en todo lo que no le permita a nuestro miocardio, a nuestro ventrículo, distenderse como debería. ¿Ok? Cuando no le permita distenderse como debería, y también lo puedes encontrar cuando hay una sobrecarga de volumen, que falla de sensibilidad del miocardio, y también cuando hay sobrecarga de volumen, como en nuestra insuficiencia cardíaca congestiva. Sobrecarga de volumen. Aquí vas a auscultar nuestro R3. Ahora, el R4 ya también lo conversamos por aquí, a nuestro R4, y lo conversamos antes, que es por la contracción auricular. Y esta contracción auricular va a ser, perdóneme, va a estar afectada, no afectada, sino va a ser audible, ¿ok? Porque normalmente no es audible la contracción auricular, y es también cuando está afectada la distensibilidad de nuestro ventrículo. Cuando hay hipertrofia ventricular, aquí vas a hipertrofia ventricular, vamos a poner el ventrículo izquierdo, que es el más grueso y el que mayormente está afectado. Una hipertrofia ventricular, ¿por qué? Porque si nuestro corazoncito, vamos a dibujarlo por aquí, está hipertrofiado, este es nuestro ventrículo izquierdo y este va a ser nuestro ventrículo derecho. Si es que nuestro corazón está hipertrofiado, gordo, no se distiende como debería. Entonces, a lo que le va a quedar a la aurícula es hacer mayor trabajo para que se llene bien este ventrículo y pueda cumplir, al momento de inyectar la sangre, pueda cumplir con las necesidades metabólicas. Porque nuestro corazón es tan mágico y precioso que se autocompensa sus fallas hasta que ya no puede más. Entonces, lo que va a hacer es que la aurícula también se comienza a hipertrofiar, incluso se dilata, se hipertrofia y se contrae enérgicamente para poder llenar el ventrículo. ¿Ok? Ahora, ya que estamos aquí, bueno, te había preparado otra lámina para los soplos, pero mejor aquí para tener algún resumen final de todos los ruidos que tenemos. Vamos a poner, bueno, ya estamos con verde y con morado. Vamos a poner aquí los soplos, los famosos soplos que algunas veces son un dolor de cabeza para muchas personas, pero una vez más, si te acuerdas de qué está abierto y qué está cerrado en sístole, y qué está abierto y qué está cerrado en diástole, todo va a ser
más bonito y perfecto. Ahora, tenemos soplos sistólicos y soplos diastólicos, pero puedes tener soplos sistólicos, uy, se me va. Puedes tener soplos sistólicos de eyección y soplos sistólicos de regurgitación. Igual por acá en la diástole también puedes tener soplos de llenado. Incluso en algunas preguntas de examen también te los van a poner así como soplo de llenado y soplo de regurgitación. Ahora, lo único que tienes que recordar y así nada más, qué está abierto y qué está cerrado y qué me podría producir ruido. ¿Qué está abierto? Está abierto las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, si yo las cierro parcialmente, si las estenoso, si las calcifico, si algo pasa con su anillo valvular, porque hay diferentes etiologías de la valvulopatía, de una estenosis, entonces si yo las cierro, vamos a dibujar aquí el circulito, voy a disminuir su diámetro de salida y acuérdate de la manguera. Si tú a la manguerita le pones el dedo aquí y le obstruyes, vamos a dibujar tu dedo, y le obstruyes la salida, comienza a salir, ¿no? Y comienza a producir un ruido esa salida de agua. Igualito por aquí. Si tú le obstruyes la salida, comienza a producirse un soplo de eyección y en este caso va a ser un soplo presente en la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. Y los soplos de regurgitación, acuérdate que debería estar cerrado en sístole. Debería estar cerradas las auriculoventriculares. Quiere decir que si hay una insuficiencia de estas válvulas, insuficiencia, si hay una insuficiencia de estas válvulas, lo que va a pasar es que va a regurgitar la sangre. Otra vez nuestro corazón ameba, vamos a dibujarlo y vamos a poner aquí. Si estas válvulas de aquí son insuficientes, lo que va a hacer es van a vibrar y parte del flujo que debería salir por aquí, por la aorta, va a regurgitar para acá y se va a producir un soplo de regurgitación, un soplo sistólico de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia. Y acuérdate que lo más frecuente van a ser las valvulopatías izquierdas, o sea, aórtica o mitral. Ahora, en el llenado, lo mismo. Acuérdate que está abierto y que está cerrado. ¿Qué está abierto? Para que sea un soplo de llenado. ¿Qué está abierto? Se está llenando nuestro corazón. ¿Y qué debería estar abierto? Deberían estar abiertas nuestras valvulitas de aquí. Las auriculoventriculares deberían estar abiertas. Entonces, igual, la misma analogía. Si yo le obstruyo el pasaje, si yo le obstruyo la salida por donde debería pasar un líquido normalmente, se va a producir ruido. Entonces, este soplo de llenado diastólico es un soplo de estenosis mitral o tricuspidia. Lo más frecuente, una estenosis mitral. Ahora, en los soplos de regurgitación, igual, tienes que acordarte que debería estar cerrado aquí. Las que se cierran son aórtica y pulmonar. Entonces, ¿qué pasa si estas válvulas de aquí son insuficientes? Se quedan entreabiertas. Va a regurgitar, va a regresar la sangre hacia de donde salió, pues hacia el ventrículo. Entonces va a ser un soplo de insuficiencia aórtica o pulmonar. Más frecuente, la aórtica. Más frecuente que se haga una doble lesión mitral, que primero haya hecho una estenosis, luego se estenosó tanto que
se quedó ahí, no se abre ni se cierra, se quedó insuficiente y eso se llama doble lesión mitral, cuando la patología de la estenosis aórtica ya, doble lesión aórtica, perdónenme, o también hay doble lesión mitral, igual en ambas se puede ocurrir lo mismo, cuando ya la válvula estenosada es tan insuficiente, tan calcificada y dura que se queda entreabierta y se produce los dos. Está estenosada, pero a la vez insuficiente porque hay regurgitación al estar calcificada y dura. Y bueno, entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos los normales, un primer ruido producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, un segundo ruido producido por las válvulas aórtica y pulmonar. Y pues esto normalmente puede estar desdoblado. Ese desdoblamiento fisiológico aumenta en inspiración por aumento del retorno venoso, hace que nuestra válvula pulmonar se cierre un poco después y se escuche más desdoblado. Pero puedes encontrar un desdoblamiento fijo del segundo ruido tanto en inspiración como expiración, y eso es en una cardiopatía congénita, que es la comunicación interauricular. Luego tienes ya los ruidos extra. En la sístole tienes el clic, acuérdate con clic, con I de sístole, que aparece en una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar, porque es un clic de apertura de estas válvulas. Luego, los otros ruidos agregados, aquí en la diástole tienes 3 ruidos agregados. Chasquido, también de apertura, chasquido con A de diástole, y pues es de apertura mitral o tricuspidia por una estenosis. Luego tienes el R3 por falla de distensibilidad del miocardio o una sobrecarga de volumen en un miocardio que está mal distendido. Y un R4, una contracción auricular enérgica por una hipertrofia ventricular o cuando ya hay una sobrecarga de presión, una miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva también, puedes escuchar un R4. Y luego en los soplos, en los sistólicos, diastólicos, acuérdate de que está abierto y que está cerrado, de eyección, estenosis, de regurgitación, insuficiencia. Y en el diastólico de llenado y de regurgitación, acordándote igual de que está abierto y que está cerrado. Sería como que el conjunto de todo. Ahora, seguro habrás escuchado por ahí alguna connotación en especial de los soplos y es lo siguiente, que sea pan, proto o tele. Acuérdate de eso. Siempre vas a escuchar eso en cardiología. Proto es al inicio. Tele es al final. Meso es en medio. Pan es todo. Proto, tele, meso, pan. Y lo combinan con protosistólico, protodiastólico, telesistólico, telediastólico, o sea, al inicio o al final de la diástole. Mesosistólico, mesodiastólico, también en medio de ambas, de cualquiera de las dos. Y pan o holo también, pan o holo, cualquiera de los dos es todo. Se escucha durante toda la diástole, durante toda la sístole. Y aquí un soplo continuo. Quiere decir que se escucha en sístole y en diástole. Y aquí también es otra pregunta de examen, que un soplo continuo en maquinaria de Gibson es un soplo del PCA. Soplo en maquinaria. Ahora, pansistólico, que el soplo se escucha en toda la sístole. Eyectivo, se dice que es al final de la sístole, justamente respetando esa parte inicial en la de la contracción isovolumétrica y luego se eyecta en la fase de eyección de la sístole. Soplo eyectivo. Esto también lo puedes encontrar, soplo eyectivo en foco aórtico. Es clásico también de la estenosis aórtica. Protosistólico, al inicio de la sístole. Telesistólico, al final de la sístole. Igual para la diástole. Proto, meso, tele y luego el soplo continuo que es en sístole y en diástole. Y eso sería todo. Espero que me hayan entendido y espero que se acuerden de esto de aquí, que resume todos los ruidos extra, los normales, los anormales y todos los ruidos extra que puedes auscultar en un corazoncito. Si tienen alguna pregunta, los leo, los escucho, los veo. Díganme nomás.
Buenas tardes, doctora. Disculpe, yo tengo una pregunta. Usted nos mencionaba que tenemos el clic que se da en las estenosis aórticas, pero también el soplo se da en las estenosis aórticas. ¿Cuál sucede primero o qué es lo que Primero el clic. determina que se dé un clic a un Exacto. soplo? Bueno, son ruidos distintos o acompañantes según la misma patología. Primero ocurriría, ¿sí me están escuchando? Sí, está prendido. Primero ocurriría que se abra y ahí pues se produce el clic, clic y el soplo. Incluso eso es clásico que se dibuje, por ejemplo, en la patología en la estenosis aórtica, se dibuja el clic y luego se dibuja el soplo. Y se dibuja el soplo, el clic, primero el clic y luego el soplo. O sea, primero se abre, siguiendo la secuencia fisiológica, primero se abre la válvula estenosada y luego se produce el soplo cuando pasa la sangre por esa válvula estenosada. Listo, doctora, muchas gracias. Pasaría lo mismo con el chasquido, ¿verdad? El chasquido y la estenosis. Claro, sí, pasa lo mismo con el chasquido en la valvulopatía mitral. Creo que ya leí una pregunta. ¿Cómo funciona la maniobra de Valsalva? Tienes maniobras también. Tienes la maniobra de Valsalva y tienes la maniobra, el decúbito lateral de Pachón. Tienes algunas maniobras para auscultar los soplos. Lo que se pide en la Valsalva es que el paciente puje, ¿ok? O que el paciente tosa. Pero, incluso en los libros de semiología dices es un poco contraproducente pedirle al paciente que tosa si es que vas a tratar de escuchar algo. Entonces, que el paciente puje. Y pues se trata de identificar según el soplo que estés investigando si aumenta o disminuye el soplo con la maniobra de Valsalva. En el caso, por ejemplo, de las valvulopatías derechas, sería que los soplos aumenten, el soplo de la válvula tricúspide aumente. Entonces eso, se pide al paciente que puje. Eso es cómo funciona más o menos la maniobra. En el decúbito lateral de Pachón, haces que el paciente se ponga en decúbito lateral y los soplos izquierdos, sobre todo mitrales, aumentan el ruido en esa posición. ¿Tienen alguna otra pregunta? Los leo, los escucho. Creo que no. Y así. Dice, nos puede recomendar páginas sobre auscultación cardíaca. Hay una, está la Cardioteca, así se llama, Cardioteca. Hay varias páginas, vamos a ponerlo Cardioteca. Hay otra, pero hay otra que es Cardio EKG, pero solamente son EKGs. Y hay una aplicación para Android que se llama Auscultación. Auscultación. Que es sí, es muy buena aplicación. Es gratuita, pero tiene bastante publicidad. Entonces, si pagas, creo que son 12 soles, si no me equivoco, pues tienes todos los ruidos, tanto normales como normales, soplos, todos los ruidos los tienes disponibles para que los escuches. Y hay varios videos en YouTube que tienes todos los ruidos, absolutamente todos, explicados incluso. La mayoría de ellos están en inglés, pero pues que es igual el soplo, ¿no? En inglés o en español, da igual el soplo. Ahora, ¿qué libro es mejor en cardiología? Pues tienes bastantes libros. La Biblia de la cardiología es el Braunwald de cardiología, pero, por ejemplo, Harrison, si lees el Harrison tiene la mayoría de todos los temas basados en Braunwald. Y pues en cardiología, como está en constante avance, lo mejor es pues irse por las guías de cada sociedad. Está la AHA, la Sociedad Americana, la ASC, la Sociedad Europea, dependiendo de lo que quieras leer en sí, pero bueno, eso con la parte de cardiología. Como manual, el manual CTO es muy completo, muy bueno. También está el manual Washington de cardiología, excelente manual para solo cardiología, ayuda un montón. La parte de KG tienes los Hampton, si inicias con el Dubin. Tienes bastantes bibliografías en cardiología que es muy interesante. ¿Y en qué casos? El foco accesorio de ERP. El foco accesorio es
útil en la patología aórtica. Bueno, en la patología de ambas válvulas, tanto aórtica como pulmonar, pero más en la patología aórtica. Y espero que sí quede grabada y me la envían a mí también. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, me parece que ya no hay más preguntas, doctora, y pues solo me queda agradecerle su presencia el día de hoy y gracias por su excelencia, su excelente ponencia y esperamos que nos acompañe en nuestros próximos proyectos. Además, agradecemos la participación de ustedes y pues además recordarles que estaremos enviando el link de la retroalimentación al grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias a ustedes.